vamos en este equipo. Y muy bien, vamos a compartir nuestra clase. Hoy vamos a hablar de algo llamado el protocolo SERMI. Y es una forma completamente diferente de enfocar los problemas de salud crónicos y la gestión del peso. Porque, ¿y si la clave no estuviera en la fuerza de voluntad? ¿Y si estuviéramos mirando en el sitio equivocado? Seguro que esta pregunta le suena a muchísima gente. Es que es esa frustración, ¿no? La de empezar dietas que se sienten como una auténtica batalla campal contra una misma. Y al final se acaba agotado y los resultados, si es que llegan, no duran nada. Y fíjate, esta frase del doctor Eduardo González Cueto lo resume todo a la perfección. El objetivo, dice, no es hacer dieta, sino bajar el ruido biológico para que el cuerpo pueda volver a responder. Ojo, no habla de restringir, habla de restaurar. Es un cambio de chip total, desde el minuto cero. Vale, para que se entienda bien, vamos a ir paso a paso. Primero, veremos por qué los métodos de siempre suelen fallar. Después, nos metemos de lleno en qué es eso del ruido biológico. Exploraremos las 6 causas principales, las primeras cositas que se pueden hacer para bajarlo y al final veremos cómo todo esto se convierte en un plan de acción a medida. Aquí está el primer punto clave. Según el protocolo SERMI, el error de partida es casi siempre el mismo: obsesionarse con contar calorías o con dietas súper restrictivas. Es que es como, no sé, como intentar pintar una pared con humedades sin arreglar primero la fuga de agua. Estás ignorando el problema de raíz, lo que pasa de verdad por dentro. Y claro, eso nos lleva de cabeza al corazón de este protocolo. El primer objetivo no es el peso, no, es otra cosa. Es lo que se conoce como ruido biológico. Pero, a ver, ¿qué es exactamente esto del ruido biológico? Pues mira, la mejor forma de entenderlo es con una imagen. Imagina que quieres escuchar tu canción favorita, pero estás en medio de una obra con un martillo pilón al lado. Da igual que subas el volumen a tope, el ruido lo tapa todo. Pues algo así pasa en el cuerpo. Ese ruido, que viene de la inflamación, el estrés, las hormonas, impide que las señales importantes como estoy lleno o necesito energía se oigan bien. Vale, ¿y cómo sabemos de dónde viene todo ese hack? Pues el protocolo usa una especie de mapa, lo que llama las líneas de decisión. Son, digamos, las 6 grandes fuentes de ese ruido. La clave del asunto es averiguar cuál de ellas está sonando más fuerte en cada persona. La primera línea es la línea metabólica. Esta tiene que ver con cómo el cuerpo gestiona el azúcar, con la insulina, con el hígado. Vamos, es una de las sospechosas habituales cuando hay problemas de peso y de falta de energía. ¿Y cómo se puede sospechar que el problema viene de aquí? Pues hay pistas muy, muy claras. Por ejemplo, esa grasa que se acumula en la cintura y no hay manera de quitarla. O tener hambre al poquito de haber comido. ¿Y esa modorra que entra justo después de comer? Pues eso. Todas estas son señales de que la línea metabólica podría ser la protagonista. Seguimos. Línea número 2, la digestiva. Aquí nos metemos en el fascinante mundo del intestino, la microbiota, cómo absorbemos los alimentos, que la verdad es todo un universo en sí mismo. Y los síntomas aquí suelen ser, bastante evidentes. Hinchazón y gases casi todos los días, el reflujo, la acidez, o esa sensación de que, oye, es que cada vez hay más cosas que me sientan mal. Queda clarísimo que si el intestino no va bien, es difícil que el resto del cuerpo lo haga. Y dentro de esta línea hay una idea súper interesante, el semáforo de los probióticos. Es muy sencillo. Si las digestiones van bien, sin problemas, estamos en luz verde. Ahí en general un probiótico estándar puede venir bien. Ahora, si ya empezamos con gases, con hinchazón, luz amarilla. Ojo, aquí hay que andarse con cuidado. No vale cualquier probiótico. De hecho, algunos podrían incluso liarla más. Hay que buscar cepas muy concretas y en dosis bajas. Y llegamos a la luz roja. Aquí la cosa está muy reactiva. Es cuando meter un probiótico sin más puede ser como echar gasolina al fuego. La prioridad absoluta es otra. Primero, calmar el sistema digestivo con la alimentación y solo después, mucho más adelante y con pinzas, se podría pensar en algún suplemento súper específico. Vamos con la tercera, la línea hormonal. Esto es como un trío de músicos que tienen que tocar en perfecta armonía. La tiroides, el estrés, con su famoso cortisol, y las hormonas sexuales. Y claro, como en una banda, si uno desafina, arrastra a los demás. Los síntomas aquí son de lo más variado. Pueden ir desde tener siempre frío, la piel seca o que se caiga el pelo, que suele apuntar a la tiroides, hasta esa sensación tan rara de estar agotado pero a la vez nervioso, cableado, que es muy típica de cuando el cortisol está disparado. Cuarta línea, la energética o mitocondrial. Esta va de esa sensación de me he quedado sin batería.
Y no es el cansancio normal después de un día duro, ¿eh? Hablamos de un problema más profundo, a nivel de las centrales energéticas de nuestras células, las mitocondrias. Y esto se nota como un cansancio brutal, que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho. O esa niebla mental que no te deja pensar claro. O el notar que haces cualquier cosita y tardas una eternidad en recuperarte. Es un problema súper común, pero que muchísimas veces no se le hace ni caso. Quinta línea, y esta es muy importante, la emocional y de recompensa. Aquí hablamos de los antojos, pero ojo, el enfoque es clave. No se ve como una falta de fuerza de voluntad, sino como lo que es, un circuito cerebral que ha sido, digamos, hackeado por ciertos alimentos. Las señales, pues esos antojos de dulce o de carbohidratos que aparecen por la tarde-noche y son casi incontrolables. El comer por ansiedad, o la sensación de que con ciertas cosas se pierde el control. La idea es dejar de culparse y entender que detrás hay una razón biológica. Y llegamos a la sexta y última línea, la del sueño o circadiana. Y esta, según el protocolo, es de revisión obligatoria, siempre. ¿Por qué? Porque nuestros ritmos circadianos, nuestro reloj interno, son el director de orquesta de todo el cuerpo. Regulan el hambre, la inflamación, el estrés, la insulina. Si el director está perdido, la orquesta es un caos. Señales de que el director no está fino. Problemas para dormirse o despertarse 1000 veces, roncar, tener sueño por el día, o ese segundo aire de energía que te da por la noche cuando deberías estar ya para el arrastre. Todo esto indica que el ritmo está roto, y es una pieza clave del puzzle. Vale, tenemos las 6 líneas, pero ¿cómo se sabe cuál es la principal? Pues aquí el protocolo No es se ve la interesante. pantalla. Combina dos cosas. No se Por ve. un lado, las analíticas de sangre de toda la vida. Y por otro, algo que llama análisis del bioterreno, que utiliza una técnica. ¿Qué pasa? ¿No se ve la pantalla? No, estaba superpuesta. Estabas abriendo un archivo y se tapaba la Vale, pantalla. vale, perdón. Sí. Bioresonancia para ver cómo responde el cuerpo a nivel funcional. Al juntar toda esa información, se obtiene un mapa mucho más claro de por dónde hay que empezar a tirar del hilo. Y una vez que se tiene claro cuál es la línea que más ruido está metiendo, pasamos a la acción. Y esto es súper importante. No se trata de cambiarlo todo de golpe. Al contrario. Se empieza con pequeños hábitos, pero que son como palancas de cambio, diseñados específicamente para esa línea. Mirad, esta tabla lo ilustra genial. Si el problema es metabólico, la primera palanca puede ser algo tan tonto como dar un paseo de 10 minutos después de comer. ¿Que la línea dominante es la emocional? Pues a lo mejor la clave es empezar el día con un desayuno potente en proteínas, para que no lleguen los antojos. Son cosas pequeñas, muy específicas y sobre todo que se pueden hacer desde el minuto 1. Y en esto se basa toda la filosofía del protocolo SERMI. No hay un plan único que sirva para todos. Para nada. Se trata de encontrar la secuencia correcta de acciones para cada persona, empezando siempre, por la causa raíz del problema. Así que, al final, la gran conclusión es esta. El éxito no está en hacer 1000 cosas a la vez. Está en la precisión, en ser un francotirador. Encontrar cuál es el problema dominante, esa fuente principal del ruido biológico, y apuntar justo ahí. Es un enfoque desde luego mucho más inteligente y sobre todo mucho más sostenible a largo plazo. Vale. Disculpen el hecho de me estaba preparando para abrirles el siguiente material. Hasta acá vais entendiendo, hemos hecho un pequeño repaso, ¿verdad? Ese pequeño repaso pues, nos permite recordar un poco lo que hemos estado viendo. Sin embargo, claro, y aquí viene lo interesante. Lo interesante es que lo que vamos a ver ahora pues tiene que ver con ese primer protocolo que siempre tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un problema de peso, normalmente, no digo que en todos los casos, porque ya verán que hay casos en los que varía, pero normalmente siempre hay un proceso inflamatorio importante. Y es que si no atacamos eso, estamos dándole vueltas a un problema que de fondo no solamente va a generar problemas de obesidad o inflamación en la panza, van a tener problemas en articulaciones, todo tipo de problemas relacionados con la inflamación, o sea, todo. Y eso es lo que a nosotros, pues verdaderamente tenemos que atajar para que de entrada ya podamos ver en qué línea es la que vamos encontrando. ¿Hasta acá alguna pregunta? Todas las preguntas del mundo. ¿Se va entendiendo? Sí, se va entendiendo, ¿no? El programa SERMI
consiste en ir entendiendo que vamos a ir por diferentes lados, ¿sí? Pero tenemos que llegar por un protocolo inicial. A partir de ese protocolo inicial ya podemos ir distinguiendo por qué lado va. Comentaba Ana Rosa la vez pasada, y si tiene de todo, siempre tenemos que empezar con el proceso inflamatorio. Y vamos a ver de qué estoy tratando de explicar, ¿no? Vale, vamos a abrir aquí. Que esto se tapa. Permítanme un segundo. Bien. Vamos a ver aquí. Ok. Arrancamos aquí. Bien. En nuestro diseño tenemos que ver que esto es el ruido y llevamos a la armonización, que es lo que estamos tratando de explicar, ¿no? Así que el objetivo, pues, no hacer dietas o tratamientos fantasmas maravillosos. Sigo yo escuchando, por ejemplo, rara vez escucho a un médico o a un terapeuta que hable del metabolismo. Todos se centran en la pastilla maravillosa, el tratamiento natural, tómate una agüita con limón por las mañanas, verás que bajas de peso, o un té un té de manzanilla con vinagre por las noches para que te queme la grasa. O sea, ya lo que estamos viendo, verán que se ve absurdo, porque dices, ¿de qué estás hablando, no? Eso no funciona. Y puede que funcione en algunas circunstancias, pero eso no resuelve nada. Es como darte una aspirina para quitarte el dolor de cabeza, un ratito, ¿sí? Así que lo que nosotros intentamos es que entender que la obesidad, sobre todo la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, van a ser procesos crónicos y que representan una sordera del cuerpo por la inflamación que normalmente está recibiendo. Porque el cuerpo, a pesar de todo, pues tiene que regular una serie de factores que le van a hacer daño, que le están haciendo daño. Y él lo tiene que regular, porque no sabemos realmente dónde está el daño. Entonces nosotros tenemos que pensar que el primer daño tiene que ser intestinal. Y lo expliqué la vez pasada, porque normalmente el intestino es el que juega mucho con los procesos inflamatorios, dado que es en el intestino donde hay más problemas, ¿no? Así que lo primero que hacemos es tratar la inflamación crónica. Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver, primero la inflamación crónica, el segundo eje puede ser, fíjense cómo se los digo, o el eje hormonal, ¿sí? Que puede ser la tiroides, hipotiroidismo, puede ser suprarrenales bajas, problemas con el páncreas, estamos hablando de resistencia a la insulina o diabetes. Puede ser la alteración del ritmo circadiano, y entre estos no solamente estamos hablando de dormir bien, sino de hacer deporte, de movernos, ¿vale? Puede ser la sarcopenia, ¿no? Puede ser la sarcopenia, ¿por qué? Pues porque primero no se está nutriendo bien, segundo no está haciendo ejercicio, tercero le esté faltando testosterona. Todo esto puede ser. En el otro caso, pues puede ser sensibilidad baja, tiene que ver con la neurobiología, y esto también tiene que ver con medicación, tiene que ver con un montón de factores emocionales que pueden estar afectando a nuestro paciente. Por lo tanto, siempre empezamos con el número 1, pero tenemos que determinar en las siguientes terapias cuál va a ser el siguiente eje que vamos a tratar. Porque si empezamos con el número 1, a lo mejor tienes un paciente con el eje 3, y luego te das cuenta que tienes que atender el eje 5, y luego el 4, luego el 2. Por esa razón, nosotros lo que hacemos es no llevar más que 6 meses, no es nada. Realmente cuando lo vean no es nada. El paciente a los 14, 15 días va a notar que ha bajado de peso. Eso lo van a notar, va a notar más delgado, mejor, con más fuerza, más energía. Eso es seguro. Pero después va a tener unos atascamientos, porque claro, hay que ver dónde está esto. El cuerpo se está moviendo constantemente. Por lo tanto, hay que bajar el ruido para que el cuerpo pues vuelva a responder, a hacer su homeostasis. Así que cuando nosotros hablemos de la estructura de la terapia base o la sesión inicial,
¿vale? Primero tenemos que hacer una apertura más o menos rápida, ¿vale? De 0 a 10 minutos, en el cual pues sabemos el motivo, los síntomas, el objetivo realista que quiere el paciente. Después hacemos un screening clínico y la medicación, ver cuáles son los aspectos que ha dañado el tratamiento médico, o sea, esto se le llaman iatrogenias. ¿Por qué? Pues porque a veces muchos médicos, pues ya saben, sueltan pastillas para todo y claro, eso crea efectos en el cuerpo y efectos secundarios que pueden ser que el paciente muchas veces no está bien. O sea que les van a llegar a ustedes todo tipo de pacientes y algunos con mucha medicación y tienen que atender al paciente y llevarlo en las dos líneas, pero había que ver, como no podemos quitarle nosotros el tratamiento al paciente, ¿por qué? Porque a final de cuentas el paciente tiene su médico tratante, es quien le indicó eso, es el que se la tiene que quitar. Y si te llega el paciente y te dice, es que mi médico no me quiere quitar nada, pues cambia de médico, ¿no? Porque claro, si ya estás mejor, ¿para qué te están intoxicando con tanta medicación? Vale, eso es una parte teórica. Luego, pues trabajamos con la terapia base, 25 a 60 minutos de terapia base. Y ya tenemos que hablar de qué es la terapia Genio Sapiens con la terapia base. Y luego, pues tenemos el plan de continuidad y cierre, que es pues lo que las prescripciones que ustedes van a dar, si es necesario en un momento dado que tengan que dar suplementos, que lo vais a tener que dar, la dieta, los suplementos, analítica, lo que tenga que darse para que el paciente lo podamos controlar adecuadamente, ¿vale? Luego, tenemos pues las rutas clínicas identificando pues la línea dominante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues cuando ya nosotros ya hemos hecho la primera sesión, y esto lo voy a repetir con más o menos cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque si tenemos sospecha que el problema es metabólico, tenemos que hacer una terapia relacionada con ese metabolismo. Si el problema es digestivo, pues con esa línea digestiva. Si es hormonal, si es energética o mitocondrial, si es emocional o de recompensa, y el sueño circadiano, que ya vieron ustedes lo importante que es. El dormir es el único momento que el cuerpo verdaderamente repara, ¿vale? Repara mejor ahí que tomándote cualquier cosa para depurar, imagínense ustedes. Así que nosotros hacemos una serie de revisiones de seguridad. Cuando nosotros encontramos un paciente que está sangrando en heces, con apnea severa, ronquido y pausas, depresión grave y pérdida de peso no intencional, tendrá que consultar o hacer una interconsulta con el médico, con un médico que esté tratando al paciente, porque todo esto dan señales de que el problema va más allá de un tratamiento SERMI, ¿vale? Es posible que el paciente ya haya ido con el médico y que no le dé ninguna solución, pero entonces había que cambiar de médico, ¿verdad? Bien, en el caso de las iatrogenias, nosotros podemos encontrar que la cortisona, los antidepresivos, los beta-bloqueadores y las sulfonilurias, en este caso la insulina, son causantes de obesidad, ¿vale? Un paciente que está tomando corticoides va a tener mucha retención de líquidos. De ahí que viene el síndrome de Cushing, que se pone con la carita como de luna. Los antidepresivos, obesidad asegurada. Los antipsicóticos, algunos de ellos también. Betabloqueadores también, ¿vale? Así que nosotros no cambiamos el medicamento, pero sí identificamos el factor para que el paciente, conforme vaya mejorando, pues también su médico vaya reduciendo la medicación de ser posible. Una cuestión que también es importante: cuando a ustedes les llega un paciente con este tipo de tratamiento, tienes que avisarle, mira, esto va a ser más complicado de un tratamiento normal, porque vienes con esto. Así que te tienes que hacer consciente que a lo mejor en 6 meses nos vamos a quedar cortos. Y lo que otra persona en 3 meses va a alcanzar, a lo mejor a ti te va a llevar los mismos 6 meses o más, porque depende de la edad, del sexo, de las condiciones en las que llegue el paciente, ¿vale? Bien, tenemos como plan de continuidad
¿verdad? Pues tenemos las reglas de oro. Desayuno proteico, sin azúcar, cena temprana, antes de las 20:30, y hacer movimiento, caminatas de 10 a 15 minutos postprandiales principalmente. Nosotros tenemos que considerar que en un plato extendido, no un plato chiquito, de los platos grandes. Ay, ¿cómo voy a comer poquito? Porque no, tiene un plato grande. De esto se trata no de que no comas, ni que comas en exceso, porque si no, el cuerpo entra en resistencia. Ya lo hemos hablado muchas veces. El cuerpo entra en resistencia cuando el cuerpo nota que no le estás dando los nutrientes necesarios. Piensa que hay un peligro. Por lo tanto, si partimos el plato a la mitad, por la mitad de verdura, fibra, ¿verdad? Su verdurita, su ensalada, lo que tú quieras, el 25% de proteína, ¿sí? Y el otro 25% de carbohidratos y grasas, ¿vale? Nosotros tenemos que considerar que entre las frutas que no producen picos insulínicos, pues están el aguacate, el coco, la manzana verde y los frutos rojos. Lo dije en desorden. Primero los frutos rojos son los que menos picos de insulina provocan, después el aguacate, después el coco y después la manzana verde, ¿sí? Los que son muy insulínicos, o sea, el mango, el plátano maduro, los zumos, la fruta y la fruta deshidratada, ¿vale? Suplementos que tenemos que considerar, pues miren, el NAC, la N-acetilcisteína, que aparte de ser un antiinflamatorio y un depurador para el hígado, es maravilloso porque es un rejuvenecedor. Y la N-acetilcisteína es lo que se daba en los jarabes para la tos, pero se han dado cuenta que tiene otras propiedades muy interesantes. Luego viene la glicina. La glicina tiene muchas cosas muy positivas. Ayuda con la depresión, con la psicosis, mejora la musculatura, mejora el sueño porque te da un montón te vas a dormir como si tuvieras trabajado todo el día y necesitas descansar, ¿sí? Nosotros la recomendamos en la noche 1.5 gramos por lo menos para que el paciente duerma perfectamente bien. El omega 3 es un neurometabólico, es fantástico y además muy importante. No pueden faltar todos los que están ahí, pero el omega 3 nunca. El omega 3 hasta que entreguen el equipo, todos los pacientes, sean de SERMI o no sean de SERMI. ¿Por qué? Porque el omega 3 es un ácido graso que primeramente no lo produce el cuerpo, lo tenemos que traer de los alimentos. Segundo, y muy importante, es un anticoagulante, o sea que evita que se formen coágulos. Tercero, es un neuroprotector y neuronutridor de nuestras neuronas, evidentemente. ¿Por qué? Porque al nutrirlas, pues nosotros tenemos mejor memoria, facilita muchas cosas, protege el corazón, reduce el colesterol, ayuda con la depresión, todo eso tiene el omega 3. Y luego vamos con la berberina. Bueno, la berberina es casi, y puedo decirlo así, casi hace la mitad de lo que hace el Ozempic. O sea, controla glucosa, lípidos, colesterol, el exceso de colesterol. Es maravillosa la berberina. El único problema es que es ligeramente tóxica y no todos los pacientes lo pueden tomar. Hay que bajarles a veces la dosis, pero cuando ustedes estén dándole berberina al paciente, junto con todo lo demás, el paciente baja de peso. Lo que pasa es que si no hace todo el tratamiento SERMI, cuando deje la berberina vuelve a subir, ¿sí? Lo mismo que hace el Ozempic, ¿sí? Entonces, aquí es donde está el apoyo bioquímico más importante. Y los megamultiminerales, bueno, ¿por qué son importantes los megamultiminerales? Y tienen que tener, entre otras cosas, yodo, hierro, vitamina D, tienen que tener cromo, tienen que tener cobre, perfectamente, y selenio. Por eso es que es muy importante, porque si no dan ustedes ese mineral, pues lo mismo ustedes están teniendo un tratamiento maravilloso, pero falta nuestro querido selenio, falta el estimado yodo y falta el hierro, que son fundamentales para el funcionamiento tiroideo básico, ¿vale? Básico, no para el tratamiento por ejemplo, cuando ya tenemos un hipotiroidismo. Estamos hablando
el hipotiroidismo subclínico que siempre pasa silencioso y que casi nadie le pone importancia. ¿Vale? Pues, dice, no, eso no es importante. Entonces van a la analítica, la T4 sale bien, la TSH sale bien, usted no tiene problema de tiroides. Dice, perdón, si nada más ven la cara, ¿no? Bien, los probióticos. A ver, ¿cuándo se deben de dar? Si el paciente tiene estreñimiento, ni se te ocurra porque entonces lo taponas. Es necesario primero que vaya regulando poco a poco y después que vayamos notando en esos cambios, entonces sí. Paciente que tiene diarrea, que tiene estreñimiento, ahí está más indicado, ¿vale? Pero siempre con dosis muy bajitas. Ahora, hay que ver qué tipo de probiótico, porque no todos los probióticos valen, pero principalmente tenemos que ir con probióticos de amplio espectro, porque normalmente, como no sabemos cuál es el que verdaderamente falta, pues sí lo podemos indicar y tenemos cuidado. Yo tengo pacientes que tenían diarrea, les empiezo a dar probióticos, 3 días sin ir al baño. Al primer día faleces, al segundo día ya desesperada, al tercer día, ¿qué pasa, doctor? Pues entonces, ¿qué hice? Un día sí, un día no, o un día sí, 2 días no, y así, hasta que se regulaba el intestino. ¿Qué es lo mejor que regula el intestino? No me lo vais a creer. Caminar. Pero no caminar y 2 esquinas y ya, no, tus 10,000 pasos, tus 6,000 pasos, 10,000 pasos. Y es fantástico una caminata. ¿Por qué? Porque aparte que estás moviendo el intestino, aparte que hay un movimiento peristáltico intestinal, fíjense qué cosa tan curiosísima, ¿no? La microbiota funciona mejor y eso es fundamental para que el paciente mejore. Y bueno, y si hay SIBO y hay histamina, pues a eso ni se te ocurra darle probióticos de entrada. Primero corregimos eso y luego ya podemos dar los probióticos, ¿vale? Vale, bueno, pues ya nos hemos metido aquí en el tema y ya esto lo voy a dejar porque ya nos vamos a meter en lo que es, pues, esta semana vamos a hablar de esto, cómo van a entender ustedes esto. Es un poco de truco porque, claro, realmente esto, aunque lo vamos a dar el sábado bien descrito para que ustedes entiendan cómo interpretar esto, lo vamos a aprovechar para nosotros y ya después a ustedes mismos les voy a dejar el enlace abierto, ¿vale? Bueno, también tenemos en el caso de la sinapsis, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y la campana de Gauss, lo que son los TAPs, los SAPs, toxinas y el pH, cómo tenemos que hacerlo. El protocolo de inflamación intestino, tenemos que corregirlo. Y el sellado y estabilización del sistema, pues con los focos energéticos, meridianos y cranosacral, ¿vale? Nosotros tenemos toda esta información que tenemos que corregir en esta primera sesión, ¿sí? Y para nosotros la interpretación clínica con la máquina, nos vamos a encontrar que si el voltaje, acuérdense que estamos hablando del Barjov, si el voltaje está bajo y el Celgene está alto, nosotros tenemos un problema suprarrenal. ¿Y eso qué significa? Estrés, ¿vale? Y si tenemos un problema suprarrenal, sabemos que está acompañado pues, de la tiroides y se está acompañando también de la parte sexual. Entonces, ahí tenemos que estabilizar eso. Si el problema está en el campo mental, cuando hablamos de problemas que están abajo de 80, ¿vale? Y cuando están muy abajo, pues más problemas, ¿no? Cuando hablamos del amperaje, que en este caso sería el campo mental, ¿sí? Lo vemos aquí. Lo que nosotros estamos viendo, tenemos que priorizar la parte emocional en los antojos y en la actividad y el descanso también, pero más que todo, la parte emocional. Y en el tercer caso, en la oxigenación, no sé por qué no puso la resistencia, se le fue a la IA. Bueno, a la oxigenación, pues también tenemos aquí problemas de energía, mitocondria, tenemos que cuidar esa parte. Y si es el digestivo alto, pues la barrera intestinal, el semáforo y probióticos. Y si el pH está ácido, pues sabemos que ahí había
problemas de metabolitos y hay que hacer detox, ¿vale? Así que el éxito no depende de hacer más cosas, sino de elegir la línea dominante. Y esto significa tratar el sueño y la inflamación desde el primer día y sostener los hábitos mínimos para que el paciente se acostumbre. Hay que ser paciente con los pacientes porque les cuesta, les va a costar. Imagínense que le diga, pues te tienes que ir a hacer deporte al gimnasio. Se ve en el espejo, se pone el chándalo, se pone las mallas y le salen boquetes por todos lados. Pues claro que se siente avergonzado, se siente mal, pero nosotros tenemos que apoyarlo mucho para que vaya encontrando y vaya consiguiendo sus objetivos. Vamos a encontrar que les falta voluntad, pero no porque no quieran, es porque sienten que arrastrar eso es como llevar una mochila supercargada, les cuesta trabajo. Entonces tenemos que ir poco a poco, que vaya entendiendo que los objetivos y los resultados no deben de ser rápidos, sino deben ser paulatinos, continuos y constantes, ¿vale? Así que en nuestro checklist de salida tenemos que definir cuál es la línea dominante. Si la tenemos desde el primer día, pues ya sabemos que empezamos con el 1, luego empezaremos con el 2, el 3, el 4, el 5, con cualquiera de ellos, y ya sabemos cuál va a ser la ruta, ¿no? Mantener las 3 reglas de nutrición que habíamos hablado, ¿sí? Y tener, pues, como objetivo la próxima cita. Vale. Vale. Por aquí alguna duda, más o menos quedó claro. Yo creo que eso, vale, ya me había asustado, yo creo que se me han dormido. Es muy importante, gracias Marilena, gracias Gema, gracias Virginia, Rosy, gracias Patis. Bueno, miren, si necesito que me comenten si tienen alguna duda, porque aquí es donde vamos a empezar. Ya mi trabajo va a ser, caminamos ahorita un poquito más con ustedes, ya tengo que trabajar más con ustedes. Ya tienen ustedes suficiente material para que vayamos, déjame ver el chat, porque aquí creo que hay, permítanme, tengo que abrir el chat, ok. Todavía se ven las imágenes por detrás, me dice, sí, Maciel, ahí no sé cómo arreglar eso. De repente hace cosas raras. Sí, se me ven mis archivos, para que vean cuánto trabajo hay. No es verdad, no lo hago por eso, pero es que no sé cómo hacer más chica la pantalla. No pasa nada, no hay nada que yo pueda ocultar ahí. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos entendiendo cuál es el protocolo? Miren, CERMI estableció, primero, que tengan una nomenclatura clara. ¿Qué significa? Que sepan ustedes qué pasa desde el cerebro hasta el primer bocado, cómo viaja ese alimento a través del sistema digestivo hasta ser eliminado. Y cómo, a partir de lo que se le llama la frontera del cepillo, pasa al hígado, a la sangre, a todo esto, a la célula, a la glucosa, como todo esto que hemos estado hablando del metabolismo grande, vamos a decirlo así. Y después la mitocondria, ¿qué pasa en esa mitocondria? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se va a producir esta energía? ¿Cómo entra la glucosa y cómo va a ser utilizada? ¿Sí? ¿Cómo los detritus pueden ser un problema si nosotros no atendemos la parte de las toxinas? ¿Sí? Entonces, hasta ahí ya tenemos esa parte. La segunda parte, o sea, lo que hemos estado viendo, era entender cuál es la problemática fisiológica, porque hay una problemática fisiológica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que puede haber problemas en toda esta ruta, pues que si son los dientes, que si en el estómago pues hay problemas de reflujo, que si hay problemas gástricos, si hay cualquier tipo de problema que pueda estar provocando que ese problema, a lo mejor no fue el causante de la obesidad, pero coadyuva a que nosotros no podamos avanzar con nuestro tratamiento. A nivel intestinal, bueno, pues que el paciente tenga problemas de absorción de nutrientes, que tenga problemas intestinales de cualquier tipo, o del colon,
y eso impida que el paciente absorba los nutrientes de manera adecuada. Y en la frontera del cepillo, pues que haya algún otro problema, por ejemplo, a nivel del hígado, que es muy importante, a nivel de las células, a nivel de la glucosa, pues por el tipo de dietas que ha estado manejando, y haya resistencia a la insulina. Y a nivel de la mitocondria, que es muy importante también, pues que el paciente tenga problemas, por ejemplo, un problema muy común con el problema de las mitocondrias, ¿no? Que no haya suficiente oxígeno. Si no hay oxígeno no puede haber combustión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay suficiente oxígeno? Dice, no, si yo voy a caminar, ya, pero siempre estoy cansado. Digo, claro, ¿por qué? Porque estás lleno de toxinas. ¿Qué toxinas? No lo sabemos porque hay que verlo en la matriz principal. ¿Sí? Esta parte, lo que hicimos la semana pasada, son las patologías. O sea, ¿cuál es la patología predominante que pueda estar causando el problema de manera coadyuvante o directa de la obesidad? ¿Por qué? Pues porque ya estamos hablando de hipotiroidismo, ya es una patología, ya no estamos hablando simplemente de que, pues que a lo mejor la tiroides, dándole los nutrientes necesarios, pues se corrige. ¿Por qué? Porque teníamos ese problema, ¿no? ¿No? Ahora el problema puede ser ya un problema de hipotiroidismo decretado, ¿sí? O un problema importante de colon, o cualquier otro tipo de problema que esté afectando patológicamente. Entonces, una cosa es que el paciente fisiológicamente tenga una mala función y otra cosa es que el paciente tenga una patología, ¿sí? ¿Qué estamos viendo hoy? Bueno, pues hoy ya llegamos al punto de que vamos a saber cómo vamos a atender a este paciente. Es evidente que si vamos a trabajar una patología, ya tenemos que tenerla diagnosticada, pero en nuestra primera sesión, sí o sí vamos a trabajar con el proceso inflamatorio crónico. ¿Por qué? Porque sea lo que sea, siempre está afectando. ¿Cómo lo vais a notar? Pues el paciente lo vais a notar que tiene problemas de rodilla, que tiene problemas de artrosis, que tiene problemas de tiroides, que tiene problemas de inflamación abdominal, que tiene problemas de digestión constante, ¿verdad? Entre esos, pues ahí podemos tener muchas enfermedades, ¿no? Podemos tener un Crohn, problema X, puede estar ahí dando. Parásitos incluso. O toxinas. Y toxinas de las que hemos hablado que no se les da mucha importancia y lo tienen. Otro proceso inflamatorio que también hay que considerar es, y que casi siempre pasa también así como desapercibido, es el problema de la radiación eléctrica, ¿vale? También afecta al proceso inflamatorio crónico. Pacientes que están expuestos constantemente a un tipo de radiación, sobre todo la cama. Si en la cama tienes muchos cables eléctricos que te estén afectando, tienes un problema, sobre todo si pasan por tu cabeza. ¿Por qué? Porque no te dejan descansar, no te dejan dormir. ¿Sí? Y hay pacientes que se vuelven hipersensibles. Son casos muy complicados de atender y son muy difíciles de atender porque les pasan cosas muy raras, ¿no? Entonces, y son complicados de atender y aparte que el paciente ya empieza a pensar que le están haciendo brujería, que le están haciendo no sé qué, no, tienes un disturbio electromagnético llamado geopatía o lo que sea, pero que es importante, ¿sí? Así que si atendemos el proceso inflamatorio inicial, pues con eso vamos a arrancar, ¿vale? Hasta aquí más o menos bien, ¿se entiende? Hemos hecho, esta es la tercera semana, ¿eh? Ya terminamos esta tercera semana. Nos quedan 3 semanas para que ustedes salgan como unos campeones. Vale, pues muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues entonces voy a aprovechar para que hablemos del manual, ¿no? Sí, para que revisemos el manual, porque en el manual vienen cosas muy interesantes de su terapia. Y aquí ya puedo yo ya hablar del protocolo completo y todo lo demás, ¿vale? Déjenme nada más cerrar esto para ver si no se vuelve indiscreta la máquina. No, me da igual, no pasa nada. Vale, bueno, pues vamos a entrar por aquí. Muy bien.
Bien, ahora no se ven los archivos, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Vale. Vamos a lo que es el protocolo inicial. Bueno, en este manual, ustedes lo que van a tener es, pues, el índice, ¿vale? Y todo lo que contiene, como siempre. Y lo que vamos a hablar del protocolo inicial es la terapia base y las líneas de decisión, ¿vale? Nosotros vamos a tratar de entender qué es la terapia base, cómo la vamos a abordar, ¿sí? Y uno de los problemas, pues en la inflamación crónica de bajo grado con bioresonancia, por ejemplo, los ejes hormonales y estrés, pues, tiroides y hormonas sexuales, los vamos a trabajar con complementos y bioresonancia. El sueño y el ritmo circadiano, lo podemos hacer con bioresonancia, pero nos vamos a utilizar de entrada, porque estamos hablando de un protocolo inicial, con glicina, y con eso no falla. El deporte inicial, pues para empezar con movimiento y masa muscular, y una cosa muy importante, la preparación psicológica y corregir el circuito de antojo y recompensa. Esto lo podemos hacer con bioresonancia en el programa de adicciones, pero si ven que es un paciente goloso, pues le tenéis que dedicarle un poquito de tiempo a esto, ¿no? Sin embargo, nuestra terapia inicial, nuestra terapia base, esta terapia inicial se puede llevar entre 60 y 90 minutos. Más tiempo no se los recomiendo. Más de hora y media el paciente se cansa, se aburre y luego le cuesta trabajo venir a la terapia, porque pone, uy, tengo que ir a la terapia, uy, se va a tardar mucho. Es un poco complicado porque la gente ahora no tiene mucho tiempo, pero lo máximo que les recomiendo que tarden son 90 minutos. La primera sesión se la comen, la segunda ya les cuesta más trabajo, ¿vale? Así que lo que hacemos es hacer un mapa rápido. Vamos a hacer una investigación rápida desde la primera sesión. ¿Y qué buscamos? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué viene esa consulta? ¿Cuál es tu motivo principal? Buscar 3 síntomas dominantes. Y aquí van a encontrar ustedes algunos síntomas, bueno, para que consigan, por ejemplo, pues, un objetivo realista, que empiece a notar mejoras entre 7 y 14 días. No quiere decir que baje totalmente de peso, sino que vaya viendo que va bajando, va reduciendo el peso y va mejorando la energía, el sueño, se reducen los antojos. Bueno, todo eso pues, es paulatino, pero tiene que ser progresivo. En ese screening clínico esencial, pues nosotros podemos preguntar, pues, cómo duerme, cómo se despierta, si ronca, si tiene somnolencia, segundo aire, nocturno, etc. Normalmente la paciente dice, pues yo no sé si ronco porque como no me escucho. Dice, sí, pero tu marido sí te escucha, ¿no? O tu esposa sí te escucha, en el caso que fuera un hombre, ¿no? Si hay sospechas de fuerte apnea, o sea, ya estamos hablando de apnea del sueño, se tiene que priorizar el cribado y la derivación, o sea, tienes que ir a un centro de apnea del sueño, porque te va a perjudicar si no lo haces. Ya no depende de que vayas a bajar de peso por el tratamiento, sino que tienes que llegar a ese punto. Luego tenemos, pues, el circuito de hambre y antojos, ¿no? Si lo que más te pide es salado, dulce, en la tarde, en la noche, los atracones, y el premio con comida, ¿no? Luego si hay reflujo gástrico, distensión, gases, todo esto preguntas, todo esto es lo que tienes que preguntar, ¿vale? Son 1, 2, 3, 4, 5. Cómo está de fatiga, mala recuperación, debilidad, poca fuerza, sedentarismo, cómo está tu musculatura, ¿verdad? Y emocionalmente, pues si está con ansiedad, depresión, o está rumiando sus pensamientos negativos, y evidentemente otra vez no duerme tranquilo porque tiene 20,000 preocupaciones. Y bueno, la revisión de la medicación para ver si no hay una iatrogenia, ¿sí? Una parte de los casos resistentes, pues se explica por el tipo de medicamento que está tomando, pues ya como lo habíamos dicho, corticoides, antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsionantes, insulina, sulfonileuras,
sulfonilureas, perdón, y beta bloqueantes. Eh, una nota: para nosotros el terapeuta no cambia la medicación, identifica el factor y coordina el medio prescriptor. Y ya entramos pues a lo que es la terapia base, ¿vale? El objetivo es modular la inflamación, regular el sistema neurovegetativo, apoyar el hígado, el intestino y la energía. O sea que, si ustedes se dan cuenta, pues vamos avanzando bastante. Así que uno de los programas de la inflamatorio base, pues es el programa de ICGB, ¿verdad? Y trabajamos ahí mismo el eje intestino e hígado, la regulación del sistema nervioso y el soporte mitocondrial. Como reglas alimentarias ya hemos dado cómo deben comer los platos y cuál es el orden en que deben de comer. Luego viene la suplementación, si aplica, normalmente si aplica, y los criterios de precaución. Y en este caso, 2 o 3 hábitos de alto impacto que pueden ser cuidar el sueño, la luz de día y oscuridad de noche, cenar hasta las 8, máximo 8:30, y hacer una caminata post comida. Y en la siguiente sesión, buscar la línea dominante y 1 o 2 secundarias, ¿no? Vale. Ya que tenemos nuestra línea de decisión y nuestra ruta clínica, hoy entra por una línea dominante y casi siempre tiene 2 o 3 secundarias. ¿Se acuerdan de estas 5 que habíamos hablado? La primera siempre va a ser la inflamación crónica, luego viene cualquiera de las otras líneas, y tenemos que saber en qué orden van para que podamos trabajar adecuadamente. Por lo tanto, nos guiamos por el síntoma y con nuestra sospecha o lo que tú estás viendo cuál es tu sospecha terapéutica, la evaluación que tú haces y las primeras palancas para ver cuáles realmente las líneas secundarias. Bueno, en la línea metabólica, pues tenemos que el hígado, la sangre, la grasa y la insulina, pues están implicadas, ¿verdad? Y ahí vemos que hay cintura central, hambre rápida después de comer, somnolencia, triglicéridos altos, hígado graso, acantosis y hipertensión arterial, ¿vale? Aquí se evalúa si nosotros hacemos este tipo de estudios de laboratorio que tienen que ver con la insulina, con el perfil lipídico y la actividad del hígado. Y claro, como palancas iniciales para poder arrancar, pues el desayuno proteico, caminar 10 a 15 minutos, reducir ultraprocesados, cero alcohol y demás. Y bueno, finalmente, pues la línea digestiva, el procesamiento, la microbiota y la barrera intestinal. Todo esto no requiere de genio, son los aspectos con los que nosotros vamos evaluando y poniendo al paciente en qué grado tenemos que ir ayudando a esta persona, ¿no? Si el problema pues tiene que ver con la vitamina B12, que es muy importante para la energía, sobre todo en la mitocondria, o el folato, o deficiencia de vitamina D. Todos estos se hacen con estudios, también lo podemos hacer con la máquina, pero no dejen atrás si sospechan de que el paciente no tiene cierta mejora, una analítica siempre va a ser de apoyo, ¿vale? Vale, pues las palancas iniciales van a ser siempre simplificar comida, masticación, fibra tolerante y estrategia de tránsito. Y lo que tenemos que ver si cuál de estos nos da focos verdes, amarillos o rojos. Entonces, ya sabemos que tenemos las líneas hormonales, tiroides, estrés, cortisol y sospecha sexual, ¿sí? Cuando cualquiera de estas que viene de la línea hormonal, cualquiera de estas partes, pues nos puede dar a nosotros información de cómo se encuentra la persona y qué tenemos que atender. Aunque ya vamos a ir cubriendo ciertos aspectos, casi todos los aspectos desde la primera terapia, ¿vale? No quiere decir que me voy a esperar hasta la 4ª sesión. No. Todo lo que estamos haciendo, sí me voy a centrar, por ejemplo, en algún aspecto de la terapia genio, pero mi tratamiento en general va enfocado a atenderlo todo, ¿vale? O sea, que no vayan a pensar que hasta que no venga hasta el 4º mes, pues yo ya te arreglo tal cosa. No va así, ¿no? Pero
tenemos que buscar las prioridades. Bueno, y además porque pasan muchas cosas, ¿no? En el proceso, pues el paciente le pasa de todo. O va muy bien, o se desespera, o tienen problema, algo. Es la vida. Tenemos que tener en cuenta esas variables. Así que la línea energética y mitocondrial, pues son, no tengo energía, tengo muchas cosas que hacer, me encargo de muchas cosas, además estoy saturado, ansioso, ansiosa, o tengo problemas o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, pues puede haber una fatiga desproporcionada, tiembla mental, mala recuperación, dolor difuso e intolerancia al esfuerzo. O sea, no quiero hacer nada. El cuerpo me dice que no me mueva. ¿Qué tenemos que evaluar? Pues primero que no haya anemia, porque si hay anemia no llega oxígeno. Y si no hay oxígeno, pues no tienes energía, ¿vale? Para eso tendremos que hacer un estudio, un hemograma completo, la ferritina, la B2, el folato y la vitamina D, ¿vale? Y un panel metabólico básico, pues sí, una química sanguínea para que nos entendamos. Las palancas iniciales, pues regular el sueño, la luz, el horario, movimientos suaves y progresivos, soporte nutricional si hay déficits. Bueno, bien, en la línea emocional, aquí tenemos pues varias cosas, ¿sí? El paciente tiene que saber que no es debilidad, que es un circuito, que tiene que quitarse los ultraprocesados, el estrés, corregir el sueño, aumentar la dopamina y tener más autocontrol. Lo que nosotros sospechamos cuando esto está faltando, pues que hay antojos de tarde o noche, atracones, se come por ansiedad, necesito algo dulce para calmarme. ¿Qué evaluar? Revisar también la tiroides, glucosa, ferritina, etc. Van a encontrar todo esto para que lo estéis memorizando y entre a su cabecita hasta que les quede bastante claro, ¿sí? Lo tienen que manejar pues ya con cierta fluidez. ¿Qué palanca inicial van a hacer en este caso? En el caso anterior, pues desayuno proteico, plan de antojo inteligente, una alternativa definida y rutina de desgaste, de descarga nocturna y coherencia cardíaca, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tienes mucha ansiedad, acumulas energía, es una manera de que la energía no salga, quiere salir y no puede. Corregir la línea de sueño y circadiano, ¿por qué? Porque cuando te despiertas, tienes dificultad para dormir, roncas, somnolencia diurna, ¿no? Cefalea matutina y el segundo aire nocturno, pues el cuerpo no alcanza a repararse, no alcanza a llegar al momento. Fíjense que el cuerpo, el, el, ¿cómo se llama? El metabolismo que se hace en la noche, no se hace, nada más te acuestas, ¿eh? Más o menos a las 4, a las 6 de la mañana está trabajando en ese momento, o sea, cuando estás más dormido. En las acciones pues básicas, pues luz solar por la mañana, pantallas fuera por la noche, cena temprana e higiene del sueño. La apnea del sueño, si hay signos, pues, cribado, derivación, impacto, hay que saber cuál es la causa, si hay una causa importante que esté fuera de nuestro control, ¿sí? Y bueno, podemos ver algunas capas transversales que siempre se revisan, aunque no sea en la línea dominante. Por ejemplo, pues cómo está la musculatura, si hay dolor e inflamación mecánica, o sea, una artrosis, una artritis, lo que sea, cómo está su entorno, sus hábitos, ¿vale? Y normalmente, si necesitáis hacerle o se permite al paciente hacer inicialmente un estudio de laboratorio, pues son los puntos que se les recomiendan, ¿vale? Todos estos puntos, ¿sí? ¿Qué se les recomienda de suplementación base? Pues ya lo dijimos, ¿no? El NAC, la glicina, los megamultiminerales, el omega 3, los probióticos y la berberina. Esto de los probióticos no se lo recomiendo de entrada. Hay que ver cómo está el paciente. A menos que tenga mucha diarrea, pues ahí sí no le queda otra más que probióticos, ¿sí? Cuidar la alimentación, proteínas y grasas por la mañana. A media mañana el yogur griego natural con nueces. En el almuerzo, media de verduras, un cuarto de proteína, un cuarto de carbohidrato y grasa saludable. Aguacate, aceite de oliva, que también hay que ver qué tipo de aceite de oliva. Y en la merienda, si hace falta,
que te da a las 6 7 de la noche algo que necesitas comer, pues arándanos, como frutos rojos con yogur, y sí, o un cuadrito de chocolate negro, 70% por lo menos. Y la cena no hacerla después de las 20:30 con proteína ligera, pescado, atún, salmón o pollo, más una verdura al vapor y con una porción pues, moderada. No se desayuna, tiene que pasar mínimo 12 horas para que pueda desayunar la persona. Eso es lo normal. Si desceno a las 8 y me acuesto a las 10 o a las 11, cuando yo me levante a las 8, yo ya puedo desayunar, porque ya pasaron mis 12 horas de ayuno, ¿vale? Así que el éxito del protocolo inicial no depende de más cosas, sino de elegir la línea dominante tras tratar el sueño, la inflamación desde el primer día y sostener los hábitos mínimos, ¿vale? Aquí les pongo una lista de las frutas que tienen menos insulina, que elevan menos la insulina, no hacen picos, por los frutos rojos, el aguacate, el coco, la manzana verde, la pera, la cerveza y el kiwi. Y bueno, esto ya lo vemos a los que tienen menos un impacto moderado, pero un impacto moderado, ¿qué es? Pues al final de cuentas, fructosa que puede convertirse en grasa, ¿vale? Como clave práctica para evitar picos, comer la fruta entera, no en zumo, acompañarla con proteína o grasa, por ejemplo las nueces, y no tomarla sola en ayunas, sino si hay una disglucemia, ¿vale? ¿Por qué? Porque en ese momento, en ayunas, el cuerpo está utilizando sus reservas de glucosa, y si le metes más glucosa, pues entonces estamos estimulando otra vez el tema de la resistencia a la insulina. Aquí les dejo una lista de verificación, que ya después les daré su lista completa, pero que la vayan viendo para que vayan tomando estos aspectos que les pueden ayudar a que ustedes puedan distinguir o detectar cuáles son las líneas, ¿vale? Las líneas que necesitan tratar, ¿sí? Aquí viene otra vez la analítica, para que si quieren pueden marcar cuáles son las que van a solicitar. A veces pueden solicitar algunas de entrada, no todas, algunas de entrada que puedan servirles. Depende del paciente, ¿no? Y bueno, pues ya hablamos de la nutrición, de la suplementación, el sueño y como resultado pues un diagnóstico funcional, ¿no? Que es lo que tú vas encontrando para que te vayas llevando una selección. Y luego pues les hice una lista ultra corta para que no estéis haciendo una lista muy grande y puedan ustedes hacer un seguimiento más rápido porque ya hay cosas que van a cambiar. Vale, antes de empezar quiero preguntas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, voy un poquito rápido, voy un poquito rápido porque ya en el vídeo ya lo explica otra vez, hay de diferentes formas, lo voy explicando, pero es que eso es tu manual. Aquí me sale Arturo, no sé si Arturo es, será Sarita, me imagino, ¿no? Sí, ha de ser Sarita. Sarita, voy un poquito rápido aquí porque yo a donde me quiero centrar en esta segunda hora es en la terapia genio. Entonces, sí estoy yendo un poco rápido, pero cuando veas el vídeo vas a encontrar, Isli, perdón. Vale, Isli. Cuando vamos viendo el vídeo, pues nos va repitiendo lo mismo. Ves que te pongo el vídeo inicial, te lo explica tan. Luego ya te lo vuelvo a repetir cuando hacemos el PDF inicial. Y ahorita ya estoy dándole un repaso al manual, ¿sí? Entonces, con eso, que quede claro, tenemos que atajar la parte no genio sapiens. Tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque este programa está hecho no solamente para nosotros como terapeutas genios, sino está hecho también para terapeutas que no tengan el sistema. Y ellos ya pueden trabajar. Ahora bien, cuando un paciente, un terapeuta no tiene el sistema genio y quiere que
hacerle una terapia para ver la evolución del paciente, pues puede contratar los servicios de uno de ustedes. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque básicamente el sistema de bioresonancia complementario es muy importante. Y ahorita lo vais a ver por qué. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa por acá? A ver. Vale. Nada, todo bien. Un dedito por allá. No se me duerman porque si no, yo también me voy a dormir. Ha sido una semana intensa, de muchos cambios. Y bien, gracias, gracias. Vale, sí, pero intensa, intensa. Y vale, muchas gracias, muchas gracias. No se duerman, chamacos, que tenemos trabajo. Vale, vámonos a lo gordo, ¿vale? Vámonos a lo gordo. Permítanme, déjenme quitar esto porque si no, vámonos a lo gordo. Y lo gordo es, permítanme, déjenme ver si salió. Vale. Y lo gordo es, a ver cómo estamos. Y lo gordo va a ser la parte del manual que estamos viendo. Déjame ver si no se me cerró. No, no me deja. Permítanme un segundo que tengo que bajarlo por acá. Sí, seguimos con esto. Ya podemos entrar directamente a la terapia genio. Vale. Vale. Ya me imagino. Ahora lo están viendo. Perfecto. Bien. Vayamos a la terapia Genio Sapiens. Y empecemos primeramente con algo que vamos a ver el sábado con más detalle, que es la sincronización. Nosotros, y yo voy a insistir mucho en que los pacientes, cuando ustedes lo estén tratando, llenen la base de datos completa. Lo primero que les pide el sistema es que pongan los datos completos. Completos y sin errores. Porque acuérdense que el sistema hace un algoritmo con el nombre, la dirección, el correo, el teléfono. Para el sistema son códigos. Y la foto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos trabajando con todo lo que los principios de la bioresonancia cuántica y de la bioresonancia inicial, ¿vale? Entre esos, pues, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las primeras terapias de bioresonancia que se presentaron, entre esas la radiónica, ¿sí? Acuérdense que la radiónica fue una de las primeras bases de la terapia, pero mucho antes que eso, pues fue la acupuntura y fueron muchas terapias. Sin embargo, a nivel tecnológico, a nivel de frecuencias, este tipo de terapias, la radiónica era una de las importantes. Y en aquel tiempo, todavía me imagino que se hace, pues todavía muy manualmente, pues se utiliza la fotografía del paciente, en este caso un negativo, no se hace con positivo, y se genera y se envían los códigos, ¿no? Entonces es un emisor de frecuencias. Nosotros no tenemos un emisor de frecuencias, nosotros tenemos todo un sistema de equilibrio de información. Entonces, primero hay que llenar bien las bases de datos. Luego la segunda pantalla, y tenerla cada vez que empiezan ustedes, pues preguntarle. Porque a veces dicen, bueno, pues que como mal o como mucho azúcar, hay que preguntar. ¿Sí? Nos lleva nada más es hacer preguntas rápidas, ¿no? Al principio sí cuesta trabajo, pero después no. Y después ya entran ustedes a lo que es la sincronización, ¿sí? Y antes de aplicar cualquier protocolo, la sincronización nos dice en qué condiciones va a llegar esta persona. Cuánta energía, cuánto estrés, cuán susceptible a las interferencias del entorno o el terreno biofísico básico, como es las geopatías. Y una cosa que es evitar tratar fuerte a un sistema que viene con batería baja o muy estresado. Una persona que viene con una fuerte depresión, hay que ir muy suave, porque si no el cuerpo produce, ¿qué?
resistencia, ¿sí? Así que la regla de oro para ustedes es sincronización no diagnostica enfermedades, orienta las prioridades, sugiere hipótesis y guía el orden de intervención. Y vámonos a entender, a ver, aquí no se ve bien, pero como ya lo conocen, ustedes ya pueden saber. Esta parte de aquí son los armónicos básicos. Los armónicos básicos tienen que empezar para que sean normales y encuentres una persona con un estado de motivación, de felicidad, bien, tiene que estar en 500. Los demás armónicos son la multiplicación, es los múltiplos del primero. Si el primero es 500, el múltiplo en el 2 sería 1000, y 1500 y así, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el que nos interesa? El primero. ¿Qué pasa? Es un termómetro de respuesta muy rápida. Por ejemplo, podemos saber la motivación, la coherencia interna, la reserva de intención y el enfoque. El enamoramiento también se ve ahí. ¿Me explico? Miren, yo doy un servicio a los terapeutas que es una supervisión. Y a uno de ellos que me llegó, que estábamos haciendo la supervisión de su caso, de ella misma, pues veía que el armónico no subía. Le llegaba en 200, en 180. ¿Y por qué no me sube? Le digo, pues porque no estás motivada. Y dice, pues es que no lo entiendo. Digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Y le digo, mira, vamos a hablar de las cosas bonitas de tu pareja, trátale recuerdos, todo ese tipo de cosas maravillosas que has vivido. Y sí, me va contando así. Ah, sí, la primera vez, todo eso. Vale, ya que más había dado como 5 minutos hablando, le digo, ahora cierra y vuelve a entrar. Y vuelves a calcular la sincronización. Llegó a 490. No se lo creía, dice. Qué rápido, digo, claro, porque estamos hablando de algo muy rápido. El armónico puede subir o bajar muy rápidamente, ¿sí? Puede subir o bajar muy rápidamente. No es un diagnóstico, sino es cómo se encuentra mi paciente en ese momento que estoy haciendo la terapia, ¿vale? Y pregunto, ¿cómo te sientes? Es la pregunta de siempre, no, pues estoy así, estoy asado. Claro, te lo está diciendo el armónico básico, ¿vale? La segunda parte tiene que ver con los disturbios electromagnéticos, las geopatías. Aquí vamos a encontrar diferentes tipos de geopatías. Miren, a veces cuando decimos geopatía, tenemos que entender como 3 tipos de estancamiento. Esa es la palabra correcta, de estancamiento. Ustedes saben que nosotros, la energía, pues no se estanca, ¿sí? Si tú has vivido en tu casa y tu madre o tu padre han vivido en relaciones geopáticas, tú vas a heredar geopatía, pero eso no quiere decir que siempre vas a tener geopatía. Cuando sospechas que tienes ese tipo de disarmonía con la que has vivido, cada vez que te haces una sesión aparece ahí, pero no siempre aparece igual. ¿Por qué? Porque aunque tú vivas en una misma casa, la energía se está moviendo a diferentes escalas, a diferentes movimientos, a diferentes circunstancias. Sin embargo, si te aparece constantemente en cada sesión que el paciente tiene geopatía, seguramente la geopatía venga de muy atrás. ¿Qué implica que un paciente tenga geopatía? Pues mira, te lo dije hace rato. Un disturbio electromagnético puede bloquearnos todo el sistema. Todo es todo, físico, mental, emocional, energético y espiritual, ¿vale? Es tan potente que la persona piensa que le han hecho brujería, porque nada le sale bien, todo se le bloquea, todo se le desconchinfla. Digo, madre de Dios bendito, bueno, pues eso. ¿Qué es lo otro que sucede, no? Lo otro que sucede es que el paciente en un momento dado tiene, ¿cómo decir? Muchas relaciones geopáticas y vive y busca casas geopáticas. Es como una energía tóxica, pero ya te vuelves como adicto, el cuerpo se vuelve como adicto a eso.
Cuando nosotros estamos limpiando de geopatía, estamos haciendo cambios no solamente con la persona, con el entorno y con su familia. Por eso es muy importante que cuando detectamos a un paciente con un problema importante de geopatía, la familia se tiene que atender. ¿Por qué? Porque si no se divorcian. Imagínate que hay una vibración negativa y la pareja pues vive en una disarmonía, pues vale. Pero imagínate que la paciente se empieza a armonizar y empieza a armonizarse y hay una parte que está desarmónica, claro. No hay coherencia energética ahí, ¿vale? Entonces hay que ir entendiendo, porque si no, todo lo que podamos hacer con CERMI, si un paciente tiene geopatía y no la tratan de entrada, pues fracasa el tema, ¿sí me explico? Entonces, si lo tienen, si aparece aquí y les aparece con constancia, pues tendremos que hacer un tratamiento, aparte de limpiarlo desde aquí, pues varias cosas. Por eso yo siempre les digo que no usen el botón segundo, sino este, nada más para inspeccionar, para ver qué me dice el sistema, ¿sí? No buscando que me lo acomode todo en automático, porque entonces ya no me entero de nada, ¿vale? Eh, a ver, vamos a ver, Maciel, por acá. Cuenta, Maciel. ¿qué- Hola Doc, una consulta. ¿Los estreses geopáticos también tienen que ver con el lugar, o sea, con la zona donde uno vive, o solo, como usted dice, con las personas o la energía No, de no, personas, o también con el lugar? no, totalmente. La geopatía tiene que ver con el lugar, es exterior. Que después las personas Sí. se intoxican, eso es otra cuestión. Ah, no, le pregunto porque a mí siempre me pasa que, por ejemplo, aquí donde yo vivo, no siempre, eventualmente me sale estrés geopático y me sale, por ejemplo, lo más cercano que me ha pasado, corrientes de agua, ¿no? Me salió. Entonces, fue curioso porque yo ya lo tengo relacionado porque es la segunda vez que me sale cuando hay dificultades en el drenaje del agua cerca donde yo vivo. ¿Sí? Y sucede que es así siempre, porque al día siguiente justamente pasa esto de que el agua comienza a reventarse cerca y comienza a fluir. O sea, es que a mí el sistema me avisa cuando el problema ya está y ya después, ya naturalmente eso ya se excede, pues, ¿no? Pero lo veo así, siempre me ha pasado esto, o sea, sí lo identifico en relación al lugar. Sí, sí, totalmente. Las geopatías son elementos externos que afectan internamente, ¿no? Cuando son de mucho tiempo que está sucediendo esto, el cuerpo no sabe qué hacer y trata de adaptarse, pero ya como que se habitúa a esa energía negativa sin darse cuenta, porque bueno, el cuerpo no está pensando en nuestra mente, ¿no? Pero imagínate que se te bloquea el dinero, empieza a haber problemas en la familia, cosas raras que dices, no tiene sentido, ¿por qué? Porque esto no era lo que somos felices, no tenemos trabajo, lo que sea, como sea, estamos saludables y algo sucede y se bloquea. Yo he tenido pacientes que venían, por ejemplo, de la línea, que está aquí a una hora, y los estoy esperando. Sí, ya voy para allá, doctor. Entonces, es que algo le pasa al coche, se me atascó el coche, después se le reventó la llanta y después te tuvieron que llevar al taller y el paciente no llega. Le digo, geopatía. Ya sabíamos, ya tengo claro que es un paciente con disturbio electromagnético de una geopatía. ¿Vale? Vale. Sí, doctor Eduardo, justo le iba a decir que después que pasó todo esto, de que ya el agua reventó, fluyó, vinieron el servicio de agua a arreglar todo, curiosamente las cosas también comenzaron a fluir mejor. Claro, claro. Sí. Esa es la geopatía, para que nos entendamos. Por eso es tan importante. Y muchas veces, pues la mayor parte de los terapeutas, pues se van al síntoma, al problema, todo, y ahí hay un problema importante que no debemos dejar a un lado. Bien, ahora vamos a la parte media, aquí al bar hop, y no nos vamos a calentar la cabeza con los valores bajos, sino del bar hop. ¿Por qué? Aunque yo se los voy a explicar más adelante en el sábado, lo que nos interesa es que nosotros podamos entender que lo que es importante del bar hop es saber que el voltaje, amperaje y resistencia, el bar, lo normal es 80 a 100 y el hop puede ser desde 60 a 100, ¿vale? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el voltaje. Pues como reserva bioenergética funcional,
y tono de ejes de regulación metabólico y hormonal. Cuando el voltaje está bajo, sugiere baja reserva, posible agotamiento, ¿vale? Tendencia a la hipofunción adaptativa y incluye sospechas como baja función suprarrenal tiroidea en el enfoque integrativo. Y como acción, pues tenemos apoyo de ritmo, sueño, reducción de estrés, nutrición estable y plan gradual. Cómo el voltaje tiene que ver con la parte metabólico hormonal, aquí lo está diciendo, y quiere decir que, ¿por qué metabólico y hormonal? Porque estamos hablando que son suprarrenales, y si las suprarrenales están bajas, repito, pues nos puede estar avisando también de que si está muy bajo, entonces estén las tiroides implicadas y las hormonas, ¿sí? Acuérdense que si el paciente no consume grasas adecuadas, grasas buenas, pues no va a tener las hormonas sexuales que son fundamentales y vienen del colesterol. ¿Se acuerdan, no? Si no hay colesterol, pues no tenemos suficientes hormonas. Y si el cuerpo tiene que hacer colesterol LDL, simplemente pues para estar reparando tejido y todo lo demás, pues no le da tiempo para hacer suficientes hormonas. Y lo que hace, él no va a sacrificar lo menos importante, aunque sea importante, pero para que él sobreviva, ¿vale? En el caso del amperaje, estamos hablando de la actividad del sistema nervioso, la mente, el descanso, la flexibilidad cognitiva. Alterado, ¿qué significa? Que menos de 80 sugiere fatiga mental. Personas que tú le dices, bueno, tú lees, no, es que yo me canso para leer, yo antes leía, tenía mucha memoria, no sé qué. El sueño no es reparador, puede ser o no duerme bien. ¿Qué significa? Pues como estás siempre estresado, ¿descansaste? No descanso. ¿Sueñas? No, ni me acuerdo. O sea, está tan cansado y tan estresado que el cuerpo ni siquiera entra a la fase REM profunda, ¿vale? Y hay rigidez en sus respuestas, le cuesta trabajo ser flexible a la hora de que le preguntes algo, ¿no? Lo que tenemos que ayudarles a que tenga una higiene del sueño, una descarga nocturna, respiración y coherencia adecuados, o sea que no esté roncando, y por la mañana pues un poquito de sol para que por lo menos un poquito de sol, ¿no? Porque depende del lugar, pues a veces no hay mucho sol, ¿no? Pero a la medida que se pueda, que el cuerpo reciba esos fotones para que pueda activarse. La resistencia. Miren, la resistencia tiene que ver con el sistema inmune, ¿sí? La capacidad de defendernos es el tono adaptativo del sistema, ¿sí? Es la parte de resiliencia, o sea, quiere decir que tiene que ver también con mi autoestima. Si está muy baja, tenemos que asociarlo con inflamación crónica de bajo grado. Aquí está el problema. ¿Y saben qué? Recuerden, y no me dejarán mentir, rara vez vas a tener un paciente que no tenga la resistencia baja. Cuando un paciente tiene la resistencia alta, dices, hostia, esto es otra cosa, ya está mejor. Puede que los otros dos estén todavía más bajillos, pero si la resistencia sube, que eso es muy raro, casi siempre, si los dos primeros están alterados, el tercero ni te cuento, ¿no? Pero llega a darse el caso. Entonces parece que vamos mejorando, sobre todo, el proceso de inflamatorio. Y la parte psicoemocional, ¿sí? Yo bromeo con algunas pacientes que cuando veo que ya tienen la resistencia arriba, le digo, ¿qué? ¿Ya te enamoraste? ¿Conseguiste novio? Ay, doctor, ¿usted qué cosas dice? Pero te das cuenta que hay como un enamoramiento de algo. Claro, no veo un solo valor, veo todos los valores en general y te das cuenta que el paciente se encuentra mejor, ¿sí? Entonces hay una acción antiinflamatoria básica, cuando hay que hacer un proceso de antiinflamatorio básico, cuando está muy baja, trabaja la parte emocional y un enfoque de hábitos sencillos. En la parte de la oxigenación o la oxidación, aquí ya estamos hablando del valor de 60 a 100, es la eficiencia del oxígeno o de oxidación de la célula, ¿vale? La célula tiene que tener un nivel de oxidación o de oxígeno. ¿Por qué hablamos oxidación?
porque cuando tú estás respirando, tus células reciben ese oxígeno a nivel de la mitocondria y la mitocondria utiliza ese oxígeno para su función de energía. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, lo que sucede es que cuando termina de usar ese oxígeno, lo va a convertir en CO2 y a eso le llamamos oxidación celular, ¿sí? O sea, en la medida que más respiras, pues puedes producir más oxidación celular. Por eso, a cierta edad, que te vayas al gimnasio y te pegues los tutes como cuando tenías 24 años, lo único que estás consiguiendo es envejecer, oxidación celular. El deporte, el ejercicio y la actividad tiene que ser adecuada a tu edad y a tu situación. Ni mucho, ni poco, ¿vale? Porque si no, te oxidas. O sea, aquí está el filo de la navaja. Cuando la oxidación es baja, estamos hablando de oxidación por sedentarismo, sospecha de ronquidos, envejecimiento prematuro, ¿sí? Como hipótesis funcional, ¿no? Hay que ayudar, hay que promover que camine diariamente, suave y progresivamente, ver si no está roncando o si no tiene la apnea del sueño. La apnea del sueño es cuando están roncando y de repente se quedan así como un ratito sin, se quedan como callados y se quedan así y luego vuelven a roncar porque claro, la lengua se ha atascado ahí y vuelven a roncar y ahí eso es lo que llamamos apnea y eso es terrible para el cerebro. Imagínate la cantidad de oxígeno que necesita el cerebro. Y trabajar el sueño como tratamiento. Hay que ayudarle a la persona a que recuerde sus sueños. Esto es muy interesante. Tú vas con un neurólogo, un psiquiatra y te dice que soñar es una psicopatía. Pues no, no es así. Hoy nos damos cuenta que es un error, ¿verdad? Y ya grandes psicólogos hablaron que es una pena que la mitad de nuestra vida, que la tercera parte de nuestra vida, que es dormir, no le hubiéramos hecho caso pues, a lo que el subconsciente nos está hablando, que son los sueños. La hidratación. Bueno, parte del ciclo de Krebs, en la célula se utiliza agua. Entonces, tenemos que hablar de hidratación celular, no de cuántos litros te has bebido, ¿sí? Curiosamente, la gente que se mete 3 litros de agua, muchas veces se deshidrata. ¿Por qué? Porque lo que falta son minerales y electrolitos. O sea, si la gente bebe demasiada agua, puede estar desmineralizando su cuerpo. Y entonces tiene una mala retención intracelular. Son las personas que van mucho al baño, que orinan demasiado y luego se les ocurre la gran idea de tomar mucha agua en la noche, precisamente cuando es que no quiero que tomes mucha agua en la noche, porque si no, a las 3, 4 de la mañana te vas a levantar a orinar. Y entonces se ha roto el ciclo circadiano del sueño, ¿sí? Entonces tenemos que ayudarle al paciente que en el transcurso del día beba suficiente agua, ¿sí? ¿Qué tipo de agua? Pues aquí es una cosa que vamos a tratar cuando hablemos de toxicidad, porque no cualquier agua es buena, ¿sí? Sobre todo la que viene en plásticos y todo este tipo de aguas que venden en los supermercados, no se las recomiendo, ¿vale? Ya hablaremos un poquito más de eso, pero hay que dar minerales, hay que crear electrolitos, ¿vale? Lo vamos a encontrar pues, con comida real, balance de sal, potasio y magnesio, según sea el caso, porque ya habíamos hablado, cuando hemos hablado del metabolismo, sobre todo de celular, sabemos que la sal, el potasio y el magnesio tienen una intervención importante, ¿verdad? La sal pues, tiene sodio y el potasio y el magnesio pues, provocan lo que se llama la bomba sodio-potasio y el magnesio pues, va a funcionar como el portero, ¿no? Para que esto pueda funcionar adecuadamente. Bueno, y el pH, o la P de pH, es la tendencia de acidosis metabólica funcional. Muchas veces le digo al paciente, mira, tienes acidosis metabólica. Dice, sí me arde la panza. Le digo, no tiene que ver con tu acidez estomacal. Tiene que ver con se le llama acidosis metabólica, a la carga tóxica, sobre todo de CO2, que el pulmón y el riñón no son capaces de eliminar, sobre todo el pulmón, ¿sí?
Nosotros cuando exhalamos CO2. Cuando respiramos, tratamos de meter oxígeno. Tratamos de meter oxígeno porque ya saben que, pues, que a veces los ambientes no son muy adecuados, estamos llenos de polución y claro, pero bueno, nosotros tratamos de respirar oxígeno, ¿vale? Si se sugiere acidez, está relacionado con hábitos, como por ejemplo, ultraprocesados, sedentarismo y estrés. ¿Por qué ultraprocesados? Porque los ultraprocesados van a generar toxinas y esas toxinas pues van a atascar no solamente la parte intracelular, sino la parte extracelular. ¿Por qué es importante la parte extracelular? Porque es uno de los lugares que están antes de que entre el oxígeno y la glucosa a la célula. Si eso está taponado, pues no volvemos a lo mismo. No tenemos energía, no tenemos las herramientas, el material para que esto funcione adecuadamente. Como acción inicial, pues tenemos un plan antiinflamatorio sencillo: consumir verduras, fibra, a tener un movimiento suave e hidratación mineral, ¿vale? Vale, bueno, pues cuando estamos hablando de los campos polimórficos, ya saben, a la derecha, me voy a regresar aquí para que sepan a qué me estoy refiriendo, ¿sí? En esta parte de aquí estamos hablando de los campos polimórficos, ¿vale? Entonces, si los campos polimórficos, lo que nosotros vamos a ver en esta parte es el consumo de la energía de la conciencia o la energía espiritual, ¿vale? Y lo podemos dividir en tres partes. Lo voy a regresar, aunque no se ve muy bien aquí, ¿verdad? Pero bueno, voy a dividirlo en tres partes. La parte que tiene que ver con el campo directamente de la pineal, espiritual, la conexión, lo divino, lo búdico, etc. La parte que tiene que ver con la mente y la parte que tiene que ver con la parte física. De esa manera es más fácil para nosotros entender cómo está consumiendo nuestra energía, nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros la parte espiritual la tenemos más alta, pues suele asociarse a interés, a prácticas de meditación, mindfulness, introspección, silencio interno, todo eso que es fundamental para que nosotros alcancemos un cierto equilibrio. Cuando está más alto lo mental, pues estamos diciendo que hay una tendencia a la preocupación, a la rumiación de los pensamientos, a un desgaste intelectual. Cuando en la parte física estamos poniendo el foco en el síntoma, en el miedo corporal, en la vigilancia, en el exceso de deporte, estás ahí, pues sí, quiero bajar, no sé, y ves cómo los valores, si son físicos, se alteran, si son mentales, están más altos, y si ya son más espirituales, pues están más altos. Todo debe estar en 100, eso claro, es difícil de conseguirlo, pero yo siempre voy a recomendar que lo más alto debe estar en lo espiritual. Eso quiere decir que la persona, por antonomasia o por lógica, la parte mental y la parte física no quiere decir que no estén funcionando, quiere decir que están funcionando, pero que la parte espiritual está en un nivel mucho más conectado con uno mismo. Y eso ya nos habla de cuál es su tendencia en ese momento. Bien, como terapéutico, como muy práctico, si el mental está más alto, ¿vale? Hay que ver perdón, esto está mal, si el mental está bajo, no alto, hay que prescribir higiene del pensamiento, respiración, journaling breve, límites de pantalla, a cualquier ejercicio mental, incluso introspección o contemplación, lo que ustedes quieran. Si es el físico el que está más bajo, perdón, si es el físico el que está más alto, aquí sí, ¿verdad? Educación somática, caminar, respiración, seguridad corporal. Fíjense que aquí les dije que el mental debe estar alto. No, aquí es donde debe estar alto. Y si está bajo, hay que prescribir esto. Pero aquí en el físico es al revés, porque quiere decir que estamos centrando nuestra energía en la parte física. Y aquí sí hay educación somática, caminar, respiración, seguridad corporal. Y en la parte espiritual, bueno, aquí lo dice, ¿verdad? Espiritual bajo, microprácticas, todo. Vale.
Aunque esto la IA me lo hizo raro y no me había dado cuenta. Pero bueno, mental, físico y espiritual, ¿verdad? Si el mental está alto, vuelvo a corregir porque lo dije mal. Si el mental está alto, si hay que prescribir higiene de pensamiento, respiración, journaling breve, límites de pantalla. Perdón, ¿eh? Es que como esto lo tenía yo hacia arriba. Si el físico está alto, sí, educación somática, caminar, respiración, seguridad corporal y corregir también lo mental, porque seguramente hay una preocupación aquí. Si el espiritual está bajo, ahora sí, perdón, tenemos que hacer microprácticas por lo menos de 3 a 5 minutos para abrir el espacio interno. Es que normalmente acuérdense que en el programa lo espiritual está arriba, lo mental en la mitad y el físico bajo. Ya saben, fue un patinaje de la cabeza. Bueno, y la fase es el Y, o la fase del estrés es muy importante. ¿Por qué? Porque nos habla del estrés, ¿sí? Cuando está normal, bueno, no tenemos, y yo veo que aunque pudiera parecer una ansiedad, puede ser más un aspecto psicológico, yo tengo que ver todos los valores juntos. Imagínense, para que yo me esté entendiendo, que el Bar-Hop, ¿no? Que el voltaje está alto, el amperaje está un poco menos alto y la resistencia está baja. ¿Eso qué significa? Pues que hay más cortisol. Pero si la fase Celli está normal, pues apenas está empezando a preocuparse y no hay todavía un momento de ansiedad importante. Imagínense que estos tres del Bar-Hop más la fase Celli que se encuentre en alarma o en resistencia, pues ya me habla de un estrés brutal. Y hay personas que tienen agotamiento. Una persona con la fase Celli de agotamiento, normalmente les va a pasar una cosa curiosa. En la matriz principal van a ver que hay un montón de toxinas. ¿Por qué? Pues porque son endotoxinas, son toxinas que nosotros nos estamos causando con ese exceso de desgaste interior. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Voltaje bajo, Celli alto, pues la línea hormonal de estrés y sueño puede estar dominante. La resistencia puede estar baja y podemos sospechar que hay que revisar el digestivo, el metabólico, porque puede haber una inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué es esto? ICBG. Cuando la oxigenación está baja, pues ver si el sueño y la apnea mitocondrial, aparte de que esto puede estar acompañado, ¿sí?, del amperaje, ¿sí?, porque el amperaje tiene que ver con el sueño y el descanso. Oxigenación baja y el amperaje bajo, pues tenemos este posible problema, ¿no? La hidratación está baja, pues minerales y electrolitos y ver el sistema digestivo. El pH ácido, pues seguramente que va a haber muchas toxinas. Esto si se acompaña de estas dos anteriores, pues ya te digo que va a estar mal el paciente. Y si los campos mental está en la línea emocional o recompensa, pues ahí hay rumiación, antojos, problemas de adicción a la glucosa, etc. Y si a esto le sumamos los disturbios electromagnéticos, no es que estén altos, que estén presentes, pues hay que ver la higiene ambiental, o sea que hay que procurar de alguna manera que el paciente no se afecte con los campos electromagnéticos del ambiente. De esta manera mejoramos la respuesta global. Así que, para dar credibilidad, ¿sí?, esta fase nos da una guía de terreno de respuesta y se correlacionan con la clínica, la historia, o sea, lo que hemos estado haciendo al principio, y cuando es posible, una analítica. No vamos a sustituir ningún diagnóstico médico porque nosotros estamos trabajando directamente con CERMI, con el sistema de regulación metabólica, ¿sí? Cuando nosotros entramos en la sinapsis, pues aquí tenemos una serie de valores, tenemos aquí el Bar-Hop, tenemos una serie de valores que nos van a dar una cierta guía, ciertas pistas. No quiere decir que esto sea al 100%. Puede tener correlación o no, pero nos va a dar pistas. ¿Qué pistas? Pues, por ejemplo, en este caso, pues, salían virus, dentadura. Esas pistas las tienes que trabajar cuando estés haciendo el embudo de SAP.
¿vale? Pero hay que tomarlo en cuenta para saber por dónde va el paciente, qué es lo que nos dice. Estos valores que se encuentran aquí, yo los veo todavía más relativos, porque algunos de ellos son importantes, pero no son fundamentales. Los fundamentales están puestos en rojo, el Bar-Hop. Eso sí, estos pueden acompañar o no, y a veces te crean cierta confusión porque los valores aquí se determinan, no se determinan exactos, ¿vale? Entonces, sí, puede haber una pista si es demasiado, si el paciente está muy mal y a lo mejor aparece que la vitalidad celular está bajísima, bueno, tiene sentido, ¿no? Pero siempre les voy a pedir que se guíen por esto. De hecho, cuando estén usando ustedes el, cuando ustedes estén usando el programa, la aplicación, no les va a pedir esto, les va a pedir este valor. ¿Sí? Bien. Vale, pues nosotros en la terapia base pues tenemos lo que es la práctica de 3 capas, ¿verdad? Que es el diagnóstico, ¿vale? Después viene la regulación con la parte psicoemocional, ¿vale? Para tener una contención y una adherencia, ¿sí? Así que tenemos, por ejemplo, la campana de Gauss, que ¿para qué nos va a servir? Pues para decirnos cuáles son los valores, los primeros valores más altos y que tenéis que corregir cuando estáis haciendo, aparte de lo que vimos en la sinapsis, tienen que considerar estos 2 aspectos para corregirlos en el embudo, ¿sí? Así que, cuando nosotros vamos a trabajar, los promedios no tienen un valor terapéutico, de hecho, nada más simplemente pues nos ayudan a considerar los aspectos, pero valor terapéutico en sí, no. Es un valor para saber por dónde pueden encontrarse los valores más altos, porque si no, cuando ustedes tienen la matriz principal, pues tienen ahí la matriz principal con todos los rojos, pues ya no sé ni qué le voy a tratar al paciente, pero puede tener 6,000 ahí. Bueno, los promedios nos ayudan a que tomemos en cuenta estos como valores primordiales, ¿vale? Vale, vamos a ver. Vale, esto sigue siendo. Vámonos a la matriz principal. Aquí, vuelvo a repetirlo, nosotros tenemos esto que está en rojo, son lo que está reactivo. Llámenle ustedes toxinas, llámenle ustedes excesos, llámenle ustedes deficiencias, es una reactividad. Y esto no debe pasar de 200. Si pasa de 200, ya nos preocupamos. Muchos pacientes que van a venir a su consulta van a tener arriba de 200. Y este valor, conforme vaya bajando, con la cantidad de toxinas, porque una cosa es el valor que está aquí si ustedes lo ven aquí dice valor, y otra cosa es la cantidad de toxinas, ¿vale? ¿Por qué son tan importantes? Porque aquí es donde se acumula lo que más el cuerpo tiende a cargar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues nosotros lo que hacemos es un ZAP, ¿sí? Aquí lo dice, si los valores pasan de 200 ya se considera una señal fuerte para sospechar impacto clínico y subir la prioridad, ¿vale? En este ejemplo, pues el valor va de 166 a 189 y se interpreta como reactividad presente, pero no necesariamente alarma clínica. Se prioriza por coherencia con síntomas. Así que, ¿cómo se usa para decidir la terapia? Pues la regla de los 3 filtros: intensidad, coherencia y pertinencia, ¿sí? ¿Qué intensidad? Primero lo más alto, especialmente de 200. La coherencia clínica, síntoma, historia y analítica, y la pertinencia, pues que conecte con la línea dominante, metabólica, digestiva, etc. Pero como Francisco es muy listo, ¿vale? Nos dice, no te preocupes porque si no esto te va a llevar mucho tiempo, y lo que vamos a hacer es irnos al +3 y al -3. O sea, al +3 y al -3. ¿Por qué? Porque con eso estamos limpiando toda la información que está aquí, que a final de cuentas es información que puede ser ni que tenga relación con tu vida, puede tener relación con la gente con la que te rodeas, con el entorno. ¿Por qué? Porque como esto se llama bioresonancia, no estamos resonando con todo lo que no te imagines.
Entonces, en la medida que tu sistema inmune, o sea que estamos hablando, el, la resistencia esté más baja, tú puedes estar más abierto a captar frecuencias de gente incluso que está pasando junto a ti. Y a lo mejor se van a notar aquí, ¿vale? Por lo tanto, es información que no necesita cargar el cuerpo. O sea, vamos a limpiar de información o de toxinas. Luego, ya que limpiamos eso con el protocolo +3 y -3, hacemos también ay, perdón, se me fue, un embudo, y eso ya lo que hace con el embudo es seleccionar el tema, ¿no? Antes de hacer cualquier cosa, perdón, antes de empezar con la terapia base, lo primero que se te recomienda es preparar tus gotas o tarjeta, o gotas y tarjeta, ¿vale? Y aquí lo que hacemos para preparar las gotas y tarjeta, cuando entran aquí a esta parte de tarjetas, pues se buscan tarjetas de coercitividad alta, ¿vale? Y ya que lo tienen la tarjeta sobre la placa y corrigen estos 5 botones, desde aquí, desde borrar, preparar, cargar, hasta incluso lo que son las bandas, ¿vale? Las pistas, perdón. La pista 1, pista 2, esto lo tenéis que hacer para que la tarjeta quede lista y cargue la información de toda la terapia, ¿sí? El SAT +3 y -3, bueno, pues ya que tienen listo todo, pues van a pinchar en la parte de aquí arriba, perdón, voy a regresar, en esta parte que dice grabar SAP o sí, grabar SAP, o ¿qué dice? Bueno, en este botón de abajo, ¿sí? Y lo que va a pasar es que se va a abrir esta ventana. Ustedes lo que hacen es buscan el +3 o el -3, está por acá. Luego le dicen grabar la información, luego ya que se carga la información, meten en este cuadrito para que se carguen las gotas y la tarjeta y pinchan este botón y ya ejecuta todo. Ejecuta la limpieza, van a ver que se lleva 5, 6 minutos, 3 minutos, dependiendo. El embudo va a pasar lo mismo, lo único que pasa es que ustedes pueden seleccionar qué cosas quieren trabajar. Aquí se trata de que busquen lo más importante, dependiendo del paciente. ¿Vale? Entonces, en función de eso, ustedes pueden seleccionar el paquete de cosas que les interese limpiar, ¿sí? Acuérdense que tienen que buscar los promedios y lo de la sinapsis, considerarlo para que lo puedan poner aquí, ¿vale? Ya que terminan eso, pues terminan el embudo, pues ahora nos falta irnos a homotoxicología, ¿sí? En el menú de consulta número 16, como paso 4, vamos al pH, ¿sí? O sea, aquí, pinchamos acá, y va a aparecer más o menos las condiciones en que se encuentra la acidez o alcalinidad del paciente. Y aquí van a encontrar unos botones, que esos botones están relacionados con el tipo de disturbio metabólico que puede estar, que aparece como prioritario. Lo pueden hacer, pero también pueden considerar otros botones si es que es necesario, ¿sí? Porque a veces no siempre lo distingue como necesitamos, pues, el sistema, ¿no? Bueno, pues entran a la parte de toxinas, corrigen las toxinas, ¿vale? Y después nos vamos ya al tratamiento. Hasta acá hemos preparado el cuerpo para que elimine todo tipo de toxinas y se prepare para el tratamiento. Y aquí entramos al tratamiento de la inflamación crónica de bajo grado, que es el paso 6. Y aquí en la consulta 23 del menú van a abrir esto, ¿vale? Y seleccionan ustedes, pues, por ejemplo, el órgano, el sistema que tenga que ver. En este caso, por ejemplo, si tenemos inflamación crónica de bajo grado, nos vamos a centrar en el sistema digestivo, en el colon y en el sistema inmune. Y en esto, pinchamos aquí, en esta parte de aquí, en estos botones rojos, y nos va a permitir, ¿vale?,
Pinchamos aquí y nos va a permitir abrir esta pantalla. Cuando esta pantalla está abierta, ¿vale? Una de las cosas que son importantes es que nosotros ya tenemos aquí los botones para la terapia, ¿vale? Los botones para la terapia. Tenemos que considerar, pues, si tiene dolor, si tiene inflamación, en qué áreas, si está... Hay que calcular aquí todo esto, si es local, si es regional, si es difusa, todo lo que esté relacionado con la severidad del problema. Y normalmente los agentes causantes, pues pónganle todos, ¿sí? En este panel yo recomiendo nada más dos botones para trabajar. Obesidad e inflamación de bajo grado, ¿vale? Y lo que tiene que ver con la microbiota y la hiperpermeabilidad intestinal aumentada. ¿Por qué? Porque no les va a dar más tiempo, ¿sí? Y ya tenemos aquí trabajando pues todo lo que se va a abrir. Miren, por ejemplo, en esta parte, lo que es permeabilidad intestinal aumentada, pues ya nos permite ver en este círculo nos va a permitir ver cuáles son las causas de la permeabilidad intestinal, y ustedes no pinchan en el azulito, sino en la letrita, porque eso quiere decir que son los agentes causantes que ha detectado el sistema. Pueden ustedes, si hay algún síntoma que ustedes consideren, pues pueden ponerlo para corregirlo. Y luego, finalmente, pues en la parte de esta parte de aquí, pues los valores que estén arriba de 100 los pueden corregir y lo pueden tomar como diagnóstico. Aquí tenéis otras opciones. Si es que interesa o lo tienen, pues lo pueden también utilizar, ¿vale? Bien. Después de la terapia base, pues todo esto, ¿vale? Es lo mismo que vamos a hablar. Después ya nada más ya cierran la terapia, ya ustedes lo que van a hacer es empezar a cerrar la terapia, ¿vale? Y lo que tenemos aquí, pues es la limpieza de focos energéticos. Es importante que limpien esto. Se encuentra en el menú de consultas en el 7. Abren chakras y campo áurico y aquí van a encontrar este botón. Cuando pinchan este botón, va a marcar donde hay cargas electromagnéticas importantes que hay que corregir. Y cuando las detecta, se van a este botón que dice lo mismo, otra vez focos energéticos, y al pincharlo, pues empieza a trabajar hasta que lo limpie. Ahí se puede quedar. Si pasa de 3 veces, quiere decir que no lo han podido limpiar, pero ya no le den más tiempo, porque si no se les va a pasar ahí todo el tiempo. Hasta que limpien. Normalmente en la segunda o en la tercera, si es muy cargado el tema, se limpia. Pero a veces, después de 3 ya está caminando demasiado. Luego se van al menú 5, en meridianos, y esto es de medicina china. Pinchan aquí para hacer un análisis completo y luego pues el sistema va a decirles cómo se encuentran órganos y sistemas. Los rojos están en yang, quiere decir que hay inflamación, y los amarillos están en yin, quiere decir que hay degeneración. Curiosamente, si los rojos tienen que ver con la inflamación y nosotros estamos atendiendo y dándole prioridad a la inflamación, muy bien, pero fíjense que es más peligroso que esté en degeneración. ¿Por qué? Porque quiere decir que aquí está luchando el cuerpo en rojo, pero en el amarillo el cuerpo ya se rindió. Entonces tenemos que activarlo. ¿Y cómo? Pinchando cada uno de estos ítems, todos, que se llevan 10 o 15 segundos cada uno, porque necesitamos corregirlos, ¿vale? Y finalmente, ya para terminar la terapia, pues hacen en el menú 8, un cráneo sacral. Pinchan ustedes explorar aquí y va a ir checando cada uno de los de sistemas, chakras, todo lo que tenga que corregir. Luego, si se quedan algunos, les va a dar opción a corregir los que quedaron pendientes. Pero tiene todo esto que quedar en gris. Y esto es importante para terminar de cerrar la terapia. Así que básicamente hemos cubierto todos los aspectos dominantes, ¿vale? Y como guía y criterio,
esto lo vais a tener que leer, pero bueno, que es lo mismo, ¿vale? Se lo está poniendo a hacer en anamnesis, valores iniciales, todo. Se los he puesto en orden para que los vayan viendo uno por uno. Las recomendaciones, los complementos iniciales que se recomiendan, las precauciones, ¿vale? Lo repito otra vez, el resumen protocolario. Tenemos la anamnesis, o sea, los valores de cuestionario, la terapia genio, sincronización, sinapsis, matriz principal 3+3, embudo, homotoxicología, pH, toxicidad y adicciones. Si este en caso de que si se requiriera, cuando llegue el paciente es que yo no puedo dejar el choco, no puedo dejar el pan, no puedo dejar el azúcar, pues tendréis que entrar a adicciones. Y esto le vamos a dar un tema especial porque es una de las líneas que hay que trabajar, pero bueno. Inflamación crónica de bajo grado, lo que hemos dicho, ¿verdad? Los chakras y campos áuricos, los focos energéticos, la bioresonancia, que es el campo 5, y ahí encuentran meridianos, y finalmente pues van a ser, me faltó aquí, ¿verdad? Bien, aquí faltó el último que era sí, me faltó uno, bueno, a ver si lo pongo al ratito. ¿Cómo se llama esto? Se me fue el santo al cielo. Cráneo sacral. Aquí debe estar cráneo sacral. ¿Vale? Cráneo sacral para que ustedes, por eso les digo que se lleva hora y media, hora y media, ¿no? Que claro, aquí tenemos que cerrar la terapia. Se les dan las recomendaciones, que tienen que hacer sueño y descanso de 6-8 horas, deporte suave, hidratación al menos 5 vasos grandes de agua al día, preferentemente en el día. Dieta, pues prioridad, verduras, vegetales, proteínas, grasas y carbohidratos, en ese orden. Verduras, vegetales, proteínas, grasas y carbohidratos. ¿Vale? Si los comen en ese orden, esto ya no lo va a necesitar. Complementos iniciales, pues el NAC de 600 miligramos 1 o 2 veces al día, uno en ayunas y el otro después de la última comida para que no le dé acidez. Si le da acidez, tiene gastritis, pues nos vamos a tener que ir con mucho cuidado. La glicina de 1.5 gramos a 3 gramos, o sea que serían 2 cápsulas, esto por la noche, pero empiecen con 1.5. La berberina empiecen también con 500, sobre todo si es un paciente que está tomando medicamento para la diabetes, porque la berberina es básicamente bajar la glucosa. Los megamultiminerales, uno por la mañana y uno por la tarde. El omega 3 puede empezar con 1 a 2 gramos diarios y los probióticos, dependiendo del caso, 1 al día. Hay que tener precauciones en gastritis, anticoagulaciones, cirugías, embarazo, hepatorrenal. Y bueno, aquí tenéis el glosario más o menos completo de todo lo que tengan duda. Bien, nos queda, no los mareé mucho, ¿sí? De todos modos, ese material se los entrego ahorita, para que lo lean, con letras grandotas, ¿sí? ¿Todo bien? Gracias, Virginia. Gracias, Gemma. ¿Quién más? ¿Alguna duda por allá? Isley, sí, o la clase más... Claro, pero que ustedes la tienen que hacer dinámica, ustedes pregunten, ustedes pregunten, y entre más pregunten, pues mejor. Y claro, evidentemente, pues hoy vamos a la práctica, ¿verdad? Hoy vamos ya a lo gordo. El material lo podría yo dar antes, Mónica, ¿cómo te lo doy yo antes? Es que a final de cuentas pues todas tus anotaciones. Mira, el material, no vayas a pensar que lo tengo ya hecho, no, lo voy terminando. Y, por ejemplo, hoy vimos 2 errores, los voy a corregir y ya lo envío, ¿no? Vale, HA, honor al LX3. Esto parece un medicamento, pues muchas gracias, gracias a ti. Bueno, chicos, pues nos vemos la próxima semana, ya viene más interesante. Les comento que les voy a mandar lo siguiente, porque creo que es importante que ya vayan captando más pacientes. Entonces, una de las cosas que les voy a mandar, quiero que lo vean,
es esto. Miren, no sé si se ve aquí. Vale. Algunas para que ustedes le manden a los pacientes. No tiene aquí el nombre, ni la dirección, ni nada. Pero ya pueden ustedes mandar. Les voy a mandar una serie de pantallas como estas para que lo manden a los pacientes. Ustedes abajo pongan su nombre, su dirección, su teléfono. Y pues la IA nos hizo unas cosas muy chulas, ¿vale? Para que podamos compartirlas y atraer a más pacientes. Por ejemplo, creo que aquí hay otra. A ver si me deja verla. Sí. Se ve esta, ¿no? Se ve. No sé si se ve esta. La doctora Sermi en green. ¿Vale? Y tenemos en azul también, creo que. Y en inglés, creo que tenemos una en inglés, sí. Pero la del inglés creo que no la corrigió todavía bien. Porque. Sí. Sermi en inglés. Y en español y en inglés. Claro, está corrigiendo en inglés y en español. ¿Alguno de ustedes trabaja pacientes en inglés aparte de Virginia? ¿Nadie? Vale. Bueno, pues nada, pues ya hemos llegado al tiempo. Nos quedan 3 minutos y me despido de ustedes, de Istli, de Gema, de Honor, quien honor merece, a Ana Rosa, a Isa, a Lola, a Maciel, a Mónica, a Patis, a Rosy y a Virginia. Muchas gracias, nos vemos para la próxima y espero que tengan un feliz fin de semana, estudien mucho porque se nos acaba el tiempo. Y una cosa muy importante, las personas que son de la Alianza y son CERMI, por favor pídanme el enlace para que puedan tener las clases ordenadas. Ya vienen ordenadas para los que son de la clase CERMI y de los que son de la clase que son también de la Alianza, ¿vale? Segunda cuestión, no me han mandado he recibido muy poquita información de ustedes. Necesito información de ustedes. ¿Por qué? No lo dejen al último. Mándenme en un WhatsApp su CURP, si es que tienen CURP, o tienen DNI, o tienen lo que sea, su nombre completo para que empiece a aparecer. Si tienen logotipo, díganme. Si tienen página web, denme el enlace, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por su presencia, por su atención. Gracias a ti. Y espero verlos la próxima semana, porque el tiempo, ya vamos a la 4ª sesión. O sea, imagínense ustedes, ya se acaba esta cuestión y necesitamos pues avanzar, ¿vale? Bueno, los dejo con un poquito de musiquita española, para que se diviertan. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias, adiós.